¿Qué tal? Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias. La verdad que para mí es un gusto cooperar con tu programa de reanimación en escenarios y en situaciones especiales. Y bueno, esta noche vamos a, más que dictar una ponencia, me gustaría que fuera un intercambio de experiencias, de ideas y sobre todo de situaciones que todos, no solamente los anestesiólogos, sino los que de alguna manera nos dedicamos a la medicina, hemos padecido, que es un paro cardiocirculatorio en áreas críticas, ya sea el quirófano, la terapia intensiva, etcétera. Y esta manera de abordar el paro circulatorio a través de la reanimación con dispositivos de circulación extracorpórea es un extra que podemos agregar a nuestro armamentario. No se vuelve un dogma, sino una herramienta más. Y eso es lo que quiero compartir esta noche con ustedes. ¿Cuál es el escenario habitual cuando nosotros tenemos un evento de paro circulatorio? Y quiero definir y quiero ser muy preciso en que no estoy hablando de paro cardíaco. Eso es algo que creo que debemos de empezar a modificar en tanto que modifiquemos el concepto de llevarlo de paro cardíaco y entender que más que un paro del corazón, estamos teniendo un paro del flujo sanguíneo, es decir, de la circulación de la sangre a los diferentes órganos y tejidos. Va a ser mucho más fácil para nosotros entender cómo vamos a hacer una reanimación dirigida por metas específicas. Este es el escenario habitual cuando nosotros tenemos un paciente en nuestro quirófano, en nuestra sala de terapia intensiva o en nuestra sala de urgencias. Cuando el paciente cesa sus funciones circulatorias, habitualmente a ese escenario le vamos a llamar un escenario de no flujo. Es decir, las contracciones cardíacas han cesado, lo cual ha llevado a un paro en la circulación, pero a veces, si se acuerdan, en la actividad eléctrica sin pulso, podemos tener una disociación electromecánica, seguir teniendo una actividad eléctrica sin una conducción o una contracción efectiva. Por lo tanto, a la etapa de paro circulatorio le vamos a llamar etapa de no flujo. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, BLS por sus siglas en inglés, o avanzadas, ALS? Lo que tratamos de hacer en ese momento no es restituir el flujo a un 100%. Estamos tratando de dar suficiente perfusión a los órganos y tejidos que permita resolver la causa que nos llevó a esa parada circulatoria y poder corregirla o en su caso avanzar hacia una terapia más agresiva. A esta etapa de compresiones torácicas de calidad, de ventilación coordinada con las compresiones, la vamos a llamar etapa de bajo flujo. Es decir, no estoy dándole un gasto cardíaco total, pero con las compresiones busco hacer que se mueva, perdón, la sangre a través de los órganos y tejidos. Y una vez que nosotros estamos en bajo flujo, transferiremos a ese paciente a donde podamos dar una atención definitiva. Vean ustedes la sobrevida fuera del hospital de parada cardiocirculatoria ronda el margen del 10%, mientras cuando el paro ocurre dentro del hospital, vemos cómo la sobrevida mejora muchísimo, entre el 15 y el 34%, según la causa que nos llevó al colapso, pero también la organización y la eficacia con la que atendamos ese evento de no flujo, llevarlo a un evento de bajo flujo mediante nuestras compresiones y entonces sí, resolver las causas tratables. Esta tabla que están viendo ustedes en pantalla es una tabla que me gusta mucho porque nos habla de la importancia de actuar rápido. Si bien es una tabla que nos habla de los desenlaces del paro cardiocirculatorio en la calle, es decir, fuera del hospital, nos ilustra de una manera muy interesante cómo los pacientes que se atendieron con vías o maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar se comparan a los que solamente se les dio maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. ¿Y qué encontramos? Cosas interesantes. Vean, a quien se le dio RCP básico, es decir, solamente compresiones y ventilaciones, pudieron darse de alta el 13% de sus pacientes, mientras
que a los que les dieron ALS apenas alcanzaron el 9% de alta hospitalaria. Cuando estos pacientes fueron evaluados 3 meses después, se vio que había una sobrevida de los que recibieron maniobras básicas del 8% contra apenas el 5,4% de los que recibieron maniobras avanzadas, que se supone que debieron haber sido intubados, acceder a una vía intravenosa, acceder a fármacos, a descargas eléctricas eh, eh, avanzadas. Pero si ustedes analizan verdaderamente el buen resultado neurológico, que es algo que voy a insistir mucho en esta charla, vemos que tuvo un buen resultado neurológico 40, casi el 45% de los pacientes que recibieron reanimación cardiopulmonar básica contra el 21% de los que recibieron, la reanimación avanzada. Esto quiere decir que el ACLS no funciona, esto quiere decir que las maniobras de reanimación no funcionan. Recuerden que estamos hablando de un escenario en la calle, pero ¿qué fue lo más interesante en las conclusiones de este artículo? Es que el retraso o la mala atención de los pacientes en paro se debió a fallas en el abordaje de la vía aérea. Es decir, perdíamos demasiado tiempo tratando de intubar a un paciente en lugar de dar compresiones efectivas y de calidad y buscar la causa que nos llevó al paro. Se tardaban más tiempo en escena, porque esto fue en la calle, y esto nos llevó a un mayor retraso en la atención definitiva, por ejemplo, en la reperfusión en los casos de un colapso por angina o por evento isquémico coronario. Por lo tanto, en paro cardiorrespiratorio o paro cardiocirculatorio, el tiempo es oro. No debemos perder tiempo para atender a los pacientes. Este otro reporte que es muy interesante para mí, estudió 1,014 adultos, es decir, que fueran mayores de 18 años, con paro cardiorrespiratorio fuera del hospital. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Pues sí, más o menos algo parecido al artículo anterior. Sobrevivieron cerca del 11%, pero ven qué interesante, y esto es lo que verdaderamente impacta. De esos 11% que sobrevivieron, solamente el 6% tuvo un puntaje de recuperación neurológica funcional después del evento del paro. No nos interesa quizá tanto que el paciente le vuelva a latir el corazón. Lo que todos buscaríamos en una reanimación de calidad es que ese paciente le vuelva a latir el corazón, que se llama retorno a la circulación espontánea, pero sobre todo que vuelva a tener su vida como la tenía antes del paro, que tenga condiciones neurológicas aptas para poder hacer sus actividades y volver a integrarse a casa. Este mismo artículo nos dice que el 90% de los pacientes que tuvieron un buen desenlace neurológico tuvieron retorno a la circulación espontánea antes o durante los primeros 16 minutos después de haber tenido el paro. Y es lo que vemos en esta gráfica. ¿Qué es lo que nos dice? Que les fue mal a los pacientes que tardamos más de 16 minutos en regresarlos a la circulación espontánea. Y lo que ya nos va prendiendo un foco rojo sobre la importancia del tiempo. El tiempo es oro para la sobrevida, pero no solo para la sobrevida, para la función neurológica de nuestros pacientes. Y cuando hacen el análisis del ajuste multivariado de estos pacientes en esta misma revisión, vean qué interesante. Una de las, lo que ven ahí en rojo es lo que tuvo significancia estadística y vemos que en menor tiempo de reanimación cardiopulmonar tuvo buen resultado, que el tiempo en el que se les dio el apoyo circulatorio después del paro es una variable importante, la edad de los pacientes, pero vean qué interesante, el hecho de que el paro cardíaco haya sido presenciado le da muchas ventajas a nuestro paciente. Y aquí me pregunto, cuando estamos en quirófano, cuando estamos en el hospital, la mayoría de las veces vamos a estar nosotros ahí presentes cuando se presenta el colapso cardiocirculatorio. Y vean otra cosa, ¿a quién le fue muy bien? A los pacientes cuyo primer ritmo a la hora de analizar el paro circulatorio, el primer ritmo que se presenció era un ritmo chocable. ¿Cuáles son estos? Recordamos que es la fibrilación ventricular y o la taquicardia ventricular sin pulso. Esto ya nos va dando luces
para saber en qué momento vamos a tener nosotros estas condiciones y de qué manera podemos garantizarles un mejor desenlace a nuestros pacientes. Entonces, resumiendo este artículo del que estamos hablando, las estrategias de reanimación convencionales sabemos que van a ser mucho más efectivas si las llevamos a cabo o si restituimos la circulación del paciente antes de los primeros 16 minutos del paro. Después de estos 16 minutos, la capacidad funcional o la posibilidad de que tengan una mejor capacidad funcional los pacientes va a ser muy baja, tan baja como apenas el 2%. ¿Y qué me llevo a casa, si acaso, de esta imagen que están viendo ustedes? Que repetir las mismas maniobras que no han funcionado durante los primeros 16 minutos de la reanimación no van a mejorar las condiciones del paciente y nos van a llevar a una pobre sobrevida con muy baja o pobre funcionalidad del paciente. Es decir, no repitamos más veces lo que no ha dado resultados. Es necesario entonces implementar nuevas estrategias cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar en candidatos apropiados. No es para todos. Y a este tipo de estrategias que le llamamos nosotros pensar, las estrategias que son pensando fuera de la caja, es decir, salirnos de la rigidez de los algoritmos de ACLS, hay ya quien las estudió y las llamó terapia hiperinvasiva. ¿Y de qué se trata esto de la terapia hiperinvasiva? Bueno, tener la opción de hacer compresiones torácicas mecánicas puede estar muy a discusión, que si tal o cual dispositivo, que si tal o cual abordaje, que si en qué momento colocarlo, pero bueno, compresiones torácicas mecánicas, ahorita vamos a ver de qué se tratan. Quizá algunos buenos outcomes, algunos buenos desenlaces los hemos visto con hipotermia inducida, insisto, no es para todos los pacientes. Y evidentemente algo que ha sido salvador de vidas es la angiografía inmediata. Sabemos que la angiografía coronaria, pulmonar o aortografía nos va a dar prácticamente el 90% de las principales causas de paro cardíaco en el adulto. Y entonces, si nosotros no hacemos un diagnóstico de una oclusión coronaria, de un de tromboembolismo pulmonar severo o de alguna alteración en la aorta, seguramente no vamos a poder solamente con compresiones y respiraciones sacar adelante a ese paciente. El advenimiento de la ecografía, tanto transesofágica como transtorácica, es otro de los pilares del abordaje para la reanimación cardiopulmonar eh, hiperinvasiva. Y estas letritas rojas que vemos acá, que es el SLS. ¿Qué es esto del SLS? Pues no es más que la reanimación cardiopulmonar con soporte de vida extracorpóreo. Por lo tanto, lo importante de este mensaje es busquemos alternativas. Si en 16 minutos yo no logro sacar a mi paciente del paro, salgamos a buscar algo fuera de la caja de lo convencional. Busquemos alternativas para nuestro paciente. Y entonces, algo que hemos estado repasando mucho, la famosísima cadena de la supervivencia, tanto para el medio intrahospitalario como para el medio extrahospitalario. Sabemos que las guías de reanimación a nivel mundial nos sugieren una cadena secuencial de eventos que han sido virtuosos en la reanimación y en el retorno a la circulación espontánea. Pero no es otra cosa sino hacer una manera organizada lo que ya habíamos visto. Identificar la ausencia de flujo o de circulación, iniciar maniobras para que empecemos a la brevedad posible el low flow, pero cuando han pasado 16 minutos, más o menos, debemos pensar en algo más. Y este algo más se llama llevar a esos pacientes que han tenido un paro cardíaco refractario a un nuevo concepto que le vamos a llamar alto flujo. Y este alto flujo solamente nos los dan los dispositivos de circulación extracorpórea y ahora vamos a ver de qué se trata. No es otra cosa más que esto que ustedes ven aquí de manera muy simplificada. Una cánula que se coloca en el componente venoso, ascendemos con esta cánula prácticamente hasta el atrio derecho del paciente, a través de una bomba centrífuga extraemos el contenido venoso del paciente, lo propulsamos hacia un oxigenador que también es decarboxilador y se lo regresamos presurizado, oxigenado y decarboxilado al componente arterial de este paciente.
Y entonces lo que estamos haciendo aquí es una asistencia de tipo circulatorio. Y esto es bien importante que lo definamos así. No es un soporte cardíaco, no es una asistencia de apoyo cardíaco, sino que es una asistencia que da aporte a la circulación sanguínea, para no confundirnos en cuanto a la semántica. Y cuando hablamos de ECMO, pues hablamos de ECMO en diferentes escenarios. Los que vemos en azul, por ejemplo, cuando extraigo la sangre del componente venoso y la retorno al componente venoso, es decir, el ECMO veno-venoso, nos va a servir como un ECMO de soporte respiratorio. Hay otra modalidad en donde nos va a servir el ECMO para barrer dióxido de carbono solamente. A lo mejor yo necesito mayor soporte que barrer CO2, como los pacientes con SAOS o con alteraciones severas por retención de CO2. Hay otras maniobras que utilizamos todavía tristemente no en México, pero estamos empujándolas, como es la donación en muerte en parada cardíaca para obtención de órganos en los pacientes que han tenido parada cardíaca sin muerte encefálica diagnosticada. Hay otras conexiones que usamos en el ECMO que son de soporte circulatorio y a la vez también respiratorio. Pero ven qué interesante, dentro de los cuadros que vemos aquí en rojo, el ECMO veno-arterial es la modalidad, como le acabo de describir, que va a dar soporte circulatorio al paciente que está en choque cardiogénico, es decir, al paciente que quiere, pero no puede, con su corazón chocado o severamente lastimado, hacer que circule la sangre. Y aún una subvariante de esta canulación ECMO veno-arterial es la reanimación cardiopulmonar asistida con circulación extracorpórea. ¿Y cómo se hace? Pues es así de simple como ustedes lo ven aquí. Colocamos a través de accesos femorales percutáneos una cánula larga como esta azul que ustedes ven aquí, que entra desde la vena femoral hasta el componente más cercano a la aurícula derecha del paciente. Oxigenamos, presurizamos y se la regresamos por esta otra cánula en la arteria femoral con una canulita un poquito más pequeña, pero más gordita, como la que vemos aquí. Y esta otra manguerita que ustedes ven acá es la que le llamamos la de reflujo o recirculación hacia el paciente. ¿Y qué hace esta canulita? Toma la presión positiva y oxigenada de la sangre que vamos a darle de manera sistémica y nos deriva un pequeño flujo hacia la parte distal de la pierna para evitar problemas de isquemia hacia el miembro inferior donde estamos ocluyendo con la cánula esa piernita. Y entonces aquí estamos en nuestro equipo haciendo precisamente esa canulación. Aquí está el cirujano cardiotorácico, aquí está su servidor haciendo las canulaciones y lo importante que vemos aquí, cosas importantes, siempre hacemos los abordajes ecoguiados. Este que ven aquí, si ustedes se fijan, es un abordaje con eco trans torácico, aunque normalmente lo hacemos nosotros con transesofágico, y vemos el avance de las guías y las cánulas hasta el atrio derecho, vena cava inferior, atrio derecho, pero también lo podemos hacer guiados por fluoroscopía o por ecografía transesofágica. Y cuando hacemos la canulación a nivel de las femorales, procuramos que sea dentro de la femoral común en sentido central, es decir, hacia el corazón, y que la reperfusión la hagamos en la arteria femoral superficial a nivel de la bifurcación, como lo están viendo en esta imagen. Pero ¿para qué coloco el ECMO? Recordemos que el ECMO no cura a los pacientes. El ECMO no es una terapia que cure a los pacientes. Siempre tendrá que ser un puente a que el paciente se recupere, ya sea porque tuvo un infarto y lo estamos reperfundiendo, porque tuvo una tromboembolia pulmonar y lo llevamos a terapia de trombolisis, porque estamos ante una situación de paro cardíaco refractario por fármacos, por ejemplo, por una sobredosis de algún tipo de fármaco o incluso de algún tóxico, y entonces queremos que sea un puente que el paciente se recupere. En algunos otros casos lo usamos como puente a trasplante cuando el corazón ha sufrido daños irreversibles o el choque cardiogénico ya es irreversible. Lo usamos también como puente a un dispositivo de asistencia ventricular de largo plazo y, ¿por qué no decirlo también? A veces lo hacemos para tomar una decisión y esa decisión muchas veces no es la mejor para nosotros, pero lo más importante que nos da el ECMO es que nos compra tiempo.
un tiempo valioso en el que evitamos que el paciente se deteriore y por eso debemos hacer que este puente sea sólido para garantizarle que la reperfusión sea lo mejor posible y no ofrecerle definitivamente un puente que no lo vaya a llevar a ningún lado. Y entonces existen muchos protocolos. Este que están viendo ustedes aquí, por ejemplo, es el de la Universidad de California, en donde dice, si en quirófano o en sala de urgencias usted tiene un paro cardiocirculatorio, usted haga su reanimación cardiopulmonar como normalmente la hace. Es decir, usted va a tener un líder de equipo, alguien que se encargue de dar las descargas eléctricas, alguien que maneje la terapia ventilatoria, generalmente el anestesiólogo, el urgenciólogo, alguien que lleve la administración de fármacos o que vaya y traiga las cosas, pero cuando el paro es refractario, es decir, cuando ya pasaron 16 minutos y no logro reanimar el retorno a la circulación espontánea, debo de pensar, como lo hemos dicho, fuera de la caja. ¿Y qué le puedo ofrecer a ese paciente? Pues entonces empezar el protocolo de pensar en la asistencia circulatoria. Y algo que nos ha ayudado mucho es que las personas de quirófano, las personas de urgencias, las personas de terapia intensiva piensen en este primer estadio como la parte de colocar accesos en las venas y en las arterias femorales. No las cánulas de ECMO, no las grandes calibres de las cánulas como las que les mostré hace un rato. Basta con que nos ayuden a poner un catéter central en la vena y otro catéter central en la arteria y con esto va a ser una gran ayuda para, si el paciente aún no ha caído en paro, ¿no? Y llegar a caer en paro, tener ese abordaje y entonces poder entrar. Una vez que se identifica que el paciente cae en paro refractario, podemos nosotros intercambiar esos catéteres centrales a través de avanzar guías con técnica de Seldinger para colocar ahora sí ya las cánulas venosas gruesas de 19 o 25 French y las cánulas arteriales de entre 15 y 19 French. Ustedes lo ven, es algo muy simple el hecho de pensar en ir tomando los accesos para ayudarnos con esto. Y entonces, perdón, y entonces hacer que todos trabajemos como un gran equipo y que podamos tener muy buenos resultados. Esta imagen, este video que les voy a mostrar es un video que no hicimos nosotros, lo hicieron un grupo de manejo de ECMO en Australia, que está de libre acceso el video completo en las redes, y hemos tenido comunicación con ellos y nos han permitido de alguna manera, dándoles sus derechos, de reproducirlo. Es una simulación, si se fijan ahí tenemos un maniquí, les dicen que a las 7:42 de la mañana los paramédicos empiezan el manejo de un paciente que ha colapsado, que ha caído en paro cardiorrespiratorio. Vean aquí, su ritmo inicial, identificado por los paramédicos, fue una fibrilación ventricular. Pensaron fuera de la caja y en lugar de estar dando solamente compresiones manuales, decidieron poner el dispositivo de compresiones torácicas. Han pasado ya prácticamente esos 16 minutos, están trasladando al paciente, siguen dando compresiones, siguen dando descargas con un DAI, como ustedes ven aquí. Están haciendo entonces ALS mientras se dirigen al sitio donde se le va a resolver el problema al paciente. El paciente ya estuvo en reanimación, no salió. Bueno, lo llevan al área aquí, como ustedes lo ven, al área de urgencias. Es una simulación, como se los estaba comentando, en donde cada quien tiene un papel importante. Y entonces se hace lo que vimos en el protocolo, la etapa de precanulación. Y esa etapa de precanulación consiste en identificar qué tipo de paro tuvo el paciente, cuál fue el primer ritmo que presentó, cuánto tiempo estuvo sin asistencia circulatoria desde el colapso hasta que se inició RCP. Y todas estas preguntas nos van a ir dando pie a pensar en darle el soporte o si este paciente es candidato. Aquí están revisando, miren qué bonito se ve en el abordaje del eco transtorácico con el eje largo, cómo el corazón efectivamente se está comprimiendo en en un sitio efectivo y estas son las indicaciones. Vean, el paro fue presenciado, fue un ritmo desfibrilable, pasaron menos de 10 minutos desde el colapso hasta que se le dio atención. Ellos son los criterios que toman en cuenta y que son muy similares a los que se manejan para
ECPR por las otras organizaciones también internacionales. ¿Qué pasa? Deciden que el paciente sí es meritorio de canulación al ECMO y entonces viene la etapa de canulación. ¿Y de qué se trata esta etapa de canulación? Pues no es más que un abordaje, como ustedes lo ven aquí, a través de técnica de Seldinger convencional para acceder tanto a la vena como a la arteria, guiados por el ultrasonido. Y vean qué bonito. Aquí estamos confirmando que las guías están en su posición correcta. Se hace una dilatación igualito a la técnica de Seldinger que hacemos para poner un catéter central, solamente que estamos usando estas grandes cánulas. La roja y más cortita es la cánula arterial. Aquí ellos decidieron colocar una cánula 17 French en la arteria femoral. Hacen la introducción de la cánula. Esta cánula es muy pequeñita y generalmente llega más o menos a la altura del ombligo. Hacen el purgado. Normalmente cuando hablamos en un paciente real, pues sí hay sangrado, pero procuramos que no sangren tanto. Ahora están canulando el acceso venoso. Ellos decidieron hacer ambas canulaciones, venosa y arterial, del mismo lado. Nosotros, por convencionalismo, tratamos de canular. Un equipo viene de un lado a la arteria, otro equipo va del otro lado a la vena y de esta manera podemos agilizar mucho más rápido la reanimación y la canulación del paciente. Una vez que está canulado el paciente y con el circuito ya purgado con solución, hacemos el corte. Si se fijan, no ha parado de dar reanimación cardiopulmonar. El paciente se sigue reanimando, se conecta al circuito y entonces vamos a pasar de una etapa de bajo flujo a una etapa de alto flujo. Y vean aquí cómo iban subiendo. Lo verdaderamente importante de esto no es meterlo a ECMO, es, miren, resolver qué le causó el paro. Este paciente tenía una estenosis ahí en la arteria coronaria derecha que lo llevó al paro y eso no lo vamos a resolver solo dando compresiones, intubando y pasando medicamento. Hay que abrir las arterias. Y finalmente hacen su junta para analizar las potenciales ventajas de haber hecho el manejo, en qué se puede mejorar y qué otros escenarios pudieron haber considerado antes del paro. Si ustedes revisan entonces, cuando alguien analiza estas situaciones, vemos que el paro con la reanimación con métodos tradicionales o estándar, es decir, solamente con low flow versus a los que se les dio soporte cardiocirculatorio, cuando evaluaron en este estudio a los 3 meses la sobrevida, vemos que 22% de los pacientes que se llevaron a alto flujo, es decir, a ECMO, estaban vivos, mientras que los que tuvieron RCP convencional apenas llegaban al 10%. Pero lo que insisto y verdaderamente es importante es ver la diferencia entre el desenlace cerebral o la funcionalidad cerebral de una reanimación cardiopulmonar convencional, 5.7%, mientras que a los que se les dio alto flujo es prácticamente el doble. Entonces, en ECMO sí es mayor que en RCP estándar, al menos en estas estadísticas. Y esto es algo que todos nosotros ya sabemos, pero hacía falta hacer la descripción. Definitivamente le va a ir mejor al paciente que se atiende o que tiene el paro cardíaco dentro del hospital que al que lo tiene fuera del hospital. Y si ustedes ven, fuera del hospital, normalmente estamos resolviendo un paro entre 21 y 43 minutos, media de 25 generalmente, pero si nosotros tenemos en el hospital, entre los primeros 20 minutos y fuera del hospital, casi hasta 1 hora de maniobras, lo cual habla de que cuando tenemos un paro dentro del hospital, dentro del quirófano o dentro de las áreas críticas, el paciente va a tener mucho más oportunidad de salir adelante que cuando es fuera del hospital. En ECMO, entonces, el tiempo también es muy valioso. Este otro estudio es un estudio interesante que no viene sino a reforzar lo que se ha estado comentando ahorita, como dentro del hospital versus fuera del hospital, la sobrevida de los pacientes prácticamente se duplica. Cuando hay ECMO de un paciente que viene fuera del hospital a cuando hay ECMO en un paciente que cae en paro en el hospital, la sobrevida es del 60% versus
el 30%. Todos con buena recuperación neurológica, al menos en este grupo, que es el mismo grupo australiano que hizo el video que les acabo de mostrar. Y esta otra nos muestra de alguna manera lo que hizo la diferencia, pero revisado en un metaanálisis. ¿Y cuál hizo la diferencia de que le vaya bien a un paciente en ECMO? Que el ritmo primario de paro, voy a repetirlo una y otra vez, haya sido un ritmo desfibrilable. Que se le haya dado maniobras de low flow, es decir, RCP convencional, antes de llamar al ECMO, no más allá de los 20-24 minutos. Y otro factor que ellos midieron, por lo menos en este estudio, es que el lactato no se haya elevado más allá de 6 milimoles por litro. Cuando hacemos el metaanálisis global de la reanimación, de los que están a favor de la reanimación convencional contra los que están a favor de la reanimación con ECMO, vemos todos estos estudios cómo concuerdan que en el candidato adecuado, que en las condiciones adecuadas, y que en un escenario favorable les va mucho mejor cuando llevamos a un paciente en paro cardíaco refractario a ECMO y entonces la sobrevida es mejor. Quizá hubo un poquito de discrepancia en este artículo y es esencialmente por los tiempos, que fue un artículo extrahospitalario y los tiempos que estuvieron fuera del hospital antes de llegar a la terapia hiperinvasiva o de ECMO. ¿Qué nos dicen las guías desde el 2015, en la revista Circulation, tanto la American Heart Association como el Consenso Europeo e Internacional? Desde el 2015 nos dicen, pongan atención en el ECPR, porque puede ser una variante de apoyo circulatorio que es prometedora para sacar adelante a los pacientes. Considere entonces usar ECMO. Eso nos lo decían hace 10 años. Ahora, para las guías del 19 que se publicaron en el 20, nos dice, mira, ya suena más interesante. Piense usted y hágalo una clase 2B, la terapia hiperinvasiva con el ECMO, cuando tenga usted presencia de un paro circulatorio y no haya restitución al ritmo espontáneo. Sin embargo, hace 2 semanas, en el 2025, ya nos pasaron todavía a mostrar un poquito más de evidencia, hacen mucho hincapié de que es paciente sí canular y sobre todo hacen mucho hincapié de que si lo tenemos disponible es una herramienta que nos puede mejorar sobre todo no solo la vida del paciente, sino el desenlace funcional de ese paciente para reintegrarlo a su vida en la sociedad como antes del evento cardíaco. Considere entonces ECMO, nos dicen las guías 2025 de hace 2 o 3 semanas que se publicaron. Y entonces, esta es una de nuestras pacientes que tuvimos nosotros. Esta paciente, si la vemos, no está vendada por nada más. Esta paciente fue a una cirugía plástica, fue una paciente que desarrolló un síndrome de Takotsubo, en donde el corazón hizo una falla cardíaca de tipo no isquémico, se supone que es el Takotsubo se define como el corazón de estrés o el corazón roto, y esta paciente cayó en una parada cardiocirculatoria. Felizmente fue en donde pudimos canularla, se hizo la canulación venoarterial y si la vemos aquí nos está saludando. Hay un video que no tiene caso ponerlo, pero felizmente después de un evento de paro refractario logramos sacarla adelante. ¿Qué me llevo a casa? No es un estándar el RCP con circulación extracorpórea, principalmente por su poca disponibilidad. No todos los centros lo tienen. Es un dispositivo y un recurso de altos costos y que consume recursos materiales y humanos. Su evidencia, aunque es benéfica, sigue siendo muy limitada y hasta hoy la seguimos utilizando como una terapia de rescate en casos seleccionados cuando tengo paro cardiorrespiratorio refractario a RCP convencional. Solamente eso es lo que dicen las guías 2025 de la ILCO. Y entonces aquí tenemos algunos casos, como ustedes ven, en la sala de hemodinamia, en donde el paciente cayó en paro a la hora de estar haciendo un cateterismo. Nosotros le dimos seguimiento y vean qué interesante, este paciente tuvo una tromboembolia pulmonar en quirófano. Vean aquí los coágulos, cómo hacen que crezca el ventrículo derecho por la obstrucción al tracto de salida. Vean el desplazamiento del septum hacia el lado izquierdo, el signo famosísimo de la D, en donde se desplaza completamente hacia la izquierda. Vean cómo incluso los trombos,
abrieron el septum interauricular a través del foramen y migraron hacia el lado izquierdo y este paciente no tenía otra más que lo que tuvimos que hacer, conectarlo al ECMO. Aquí es muy notoria la diferencia, la sangre desoxigenada que estamos extrayendo del componente venoso prepulmonar, es decir, a nivel de la aurícula derecha, la llevamos a la máquina de extracorpórea y se la estamos regresando a través de la cánula femoral y ese paciente fue llevado a trombolisis selectiva con el dispositivo ultrasónico más trombolítico directo al tronco de la pulmonar y tuvo afortunadamente un buen desenlace gracias a que se pensó fuera de la caja. Entonces, quienes hacemos cirugía cardíaca, hemos estado toda la vida relacionados gracias a muchísimos cursos, entre ellos los que hace el doctor Herrera, que es la modernización del curso de resucitación en pacientes que han sido sometidos a cirugía cardíaca. Y ordinariamente, ¿qué es lo que hacíamos cuando un paciente salía de quirófano de cirugía cardíaca? Iba a terapia intensiva con su marcapasos, con sus drenajes de sondas, con toda esta serie de cosas que nos permitían hacer, en caso de un colapso, una reanimación mecánica, una reanimación eléctrica a través del marcapaso, una reanimación volumétrica, pero en caso de que hubiera alguna mala respuesta a estos, ¿qué es lo que hacíamos? Terminábamos haciendo una esternotomía y es lo que hacía el curso CALCE, ¿se acuerdan? Hacíamos una evaluación del ritmo, dábamos soporte básico y nos preparábamos para la reesternotomía. Esto a partir del año pasado cambió un poco y nos dicen, si usted se encuentra en un centro donde tenga la disponibilidad, no se preocupe mucho por reabrir a ese paciente, más bien preocúpese por analizar la posibilidad de llevarlo a reanimación con circulación extracorpórea ECMO. Y entonces, preocúpese usted por llevar a su paciente a un alto flujo. Ojo con este tipo de cosas porque están revolucionando de manera importante. Entonces, la pregunta antes de irnos a casa, ECPR, reanimación cardiopulmonar extracorpórea, ¿es para todos los pacientes? Y la respuesta contundente es no. Este tipo de imágenes son las que debemos de guardar en nuestros quirófanos, en nuestras terapias intensivas y en nuestras salas de urgencias. Va a ser ECPR considerado en caso de paro cardíaco presenciado. Si el reanimador primario o el anestesiólogo a cargo en el quirófano no presenció el paro, no es, es una primera palomita a no considerar el RCP, porque no vamos a saber cuánto tiempo lleva ese paciente en no flow. Sin embargo, si es presenciado, hay que hacernos la segunda pregunta. ¿El, el paciente ha estado en paro cardíaco menos de 5 minutos? Si es la respuesta afirmativa, entonces procedemos a considerarlo candidato en caso de que sea un paro refractario. Si el paciente, a pesar de que presencie el paro, ya estuvo en paro más de 5 minutos y no hice algo por llevarlo a reanimación cardiopulmonaria, todo nos ha pasado. Chécale el oxímetro, creo que la sangre se ve bien, a lo mejor sí se le siente poquito pulso. Todo ese tipo de situaciones que nos hacen perder tiempo nos van a llevar a que si nos pasamos de 5 minutos, el paciente tenga que ser descartado para este tipo de soporte. Después de darle sí a esto, la tercera pregunta sería, ¿el ritmo inicial que identifiqué como causa del paro o como que nos avisó de que el paciente eléctricamente estaba en paro era un ritmo desfibrilable, es decir, taquiventris impulso o fibrilación ventricular? Si mi respuesta es sí, sabemos entonces que el paciente va a ser potencial candidato a ECPA. Y la otra pregunta, bajo flujo, y esto es bien importante, bajo flujo, menos de 30 minutos hasta que active al equipo de ECMO. Si mi respuesta es sí, entonces procedo. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué me dijiste que 16 minutos es pensar fuera de la caja y ahora me dices que una de las indicaciones es que yo llame al equipo antes de 30 minutos? Precisamente porque una vez que yo llego a 16 minutos y no tengo restitución de la circulación espontánea, dispongo de otros 10 a 15 minutos para tratar de hacer maniobras que reviertan la causa del paro. ¿Se acuerdan de las H's y las T's que nos llevaron al colapso?
pero desde ese momento yo ya estoy activando al equipo de ECMO para que estén en camino hacia la escena de paro. Otra de las cosas importantísimas, y aquí nos habla de la medición de CO2 exhalado, es que tengamos un CO2 exhalado siempre por arriba de 10 milímetros de mercurio durante la reanimación cardiopulmonar. Y ustedes me volverán a preguntar, oye, nosotros sabemos que para considerar compresiones cardiotorácicas efectivas debe de estar el dióxido de carbono siempre arriba de 20. ¿Por qué me dices que de 10? Ojo, si yo estoy pensando en terapia hiperinvasiva, no puedo estar nunca por debajo de 10 y siempre trataré de estar por encima de 20 milímetros de mercurio. Si estoy en un paro refractario y ya estoy por debajo de 10 de CO2 exhalado, es un paciente que desafortunadamente tendremos que descartar. Y el tiempo, la famosa hora dorada. Una vez que el paciente cae en paro, identifico que es un paro refractario en 16 minutos. Antes de 30 minutos ya activé a mi equipo de ECMO. Yo dispongo de no más de 60 minutos de RCP de calidad, para que ese paciente ya esté conectado al alto flujo y estemos buscando la causa que nos llevó a ese paro cardíaco refractario. Y entonces aquí les muestro otra vez otro de nuestros casos. Vean, esto fue en un paro en quirófano. Afortunadamente lo llevamos a la sala de hemodinamia. 15 de CO2 exhalado. Tuvimos rápidamente la respuesta del compresor mecánico, es decir, hicimos terapia hiperinvasiva, medimos las métricas de perfusión a través de la pletismografía, a través del CO2 exhalado y consideramos todos los criterios en pro, en contra y cuando no, considerar dar RCP con circulación extracorpórea. ¿Cuál es el futuro que estamos buscando nosotros? Quitar cuanto antes o disminuir al mínimo las partes de bajo flujo y llevar a nuestro paciente después de un muy breve periodo de bajo flujo a condiciones de alto flujo. Y en el escenario más ideal sería llevar al paciente que está en paro, sin flujo circulatorio, hacer maniobras básicas, identificar las causas reversibles, pero desde el BLS llevarlo tan pronto como sea posible al alto flujo en los casos que así lo ameriten. Y esto no es una idea nuestra, esto es una idea que ya se está haciendo en muchos países, que incluso hay algunos donde tuvimos la oportunidad de entrenarnos que ya se están haciendo esto desde el prehospitalario, es decir, no llevo el paciente en la ambulancia a donde está el ECMO, llevo el ECMO a donde está el paciente en colapso circulatorio. Todas estas son simulaciones del SAMU de París. Si se fijan, es en el metro, en el museo, en las zonas de los trenes, en donde el paciente que tuvo paro circulatorio refractario, llamo a la ambulancia con el equipo ECMO y canulo al paciente in situ. Es un futuro promisorio, es un futuro posible que desafortunadamente tenemos que seguir empujando. Espero que haya esto sembrado al menos la duda en todos nosotros de lo que se trata la reanimación cardiopulmonar, la restitución de flujo a través de los dispositivos de alto flujo extracorpóreo. Que tengan ustedes muy buenas noches y estoy para la orden en caso de que haya preguntas.